Muy bien, ¿qué tal compañeros? Buenas noches. Nuestro equipo le tocó el tema de temperatura. Está elaborado por Heriberto Martínez Morales, Nayeli Sánchez Chombo, César Santa Rosa Flores, Paulina Silva Caballero y Marisol Granados Osornio. Siguiente, por favor. Concepto de temperatura. La temperatura es una magnitud física que refleja la cantidad de calor, ya sea de un cuerpo, de un objeto o del ambiente. Em, Tal y como lo dice el texto, la temperatura es la cantidad de calor que refleja un cuerpo, como el ser humano o los animales. Un objeto podría ser como un auto que está de intemperie, la banqueta, y en el medio ambiente con las horas del día, pues también puede ser como las estaciones del año y las características geográficas. La siguiente, por favor. Temperatura ergonómica. Según la Organización Mundial de la Salud, recomienda que la temperatura ambiente sea de 18 grados a 24 grados centígrados para que el cuerpo se mantenga en su temperatura óptima. Por ejemplo, un aumento de la temperatura por encima del nivel de confort, como lo marca la Organización Mundial de la Salud, puede provocar cansancio y somnolencia, o lo que es contrario, una disminución de la temperatura puede provocar inquietud y menos atención, por lo cual es de suma importancia mantener siempre la temperatura óptima de trabajo para los empleados. La temperatura ergonómica en un lugar de trabajo siempre debe ser la adecuada para el confort de los empleados y pues a su vez para que sean productivos siempre. La siguiente, por favor. El objetivo de la ergonomía con la temperatura. Según el libro Fundamentos de Ergonomía de María Guadalupe Obregón Sánchez del Instituto Politécnico Nacional, el objetivo de la ergonomía es la reducción de riesgos posibles y un incremento de bienestar y confort en los usuarios. En este caso, el objetivo de la temperatura ergonómica, en base a lo que nos dice el libro, debería reducir por completo que las temperaturas ambientales dentro de las áreas de trabajo sean cambiantes o que estén en algún momento altas o bajas, ¿no? Siempre tiene que mantenerse estable. Em, Así pues, como lo indica la Organización Mundial de la Salud, de esta manera pues, se cumpliría el objetivo al incrementar el bienestar y confort de los usuarios o los trabajadores. Un ejemplo rápido de esto, a lo que yo veo, podría ser, por ejemplo, cuando vas a una tienda departamental, no sé, un ejemplo, Coppel, pues uno llega de la calle, cuando es tiempo de calor o tiempo de frío, puedes llegar casi hasta sudando o muy abrigado y entras a estas tiendas y pues, el ambiente está súper agradable. Los trabajadores ahí mismo pues están muy a gusto trabajando sin suéter o con una playera, están a gusto. Eso quiere decir que dentro del lugar existe una temperatura adecuada para poder trabajar. Puede decirse que es una temperatura ergonómica. Siguiente, por favor. Las unidades de medición, pues, las más comunes son, por ejemplo, los grados Celsius, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. La principal diferencia en que los grados Celsius separan, perdón, una de las principales diferencias es, por ejemplo, los grados Celsius están en una escala de 0 a 100. 0 grados se refiere a, pues, que es el punto de congelación, ¿no? Y los 100 grados, es el punto de ebullición o el punto en el que hierve el agua. Entonces, la escala en grados centígrados se maneja entre esos rangos de 0 a 100. Por otro lado está lo que es la escala Fahrenheit. Eh, Esta es un poco diferente a lo que es la escala de grados centígrados, pero a final de cuentas funciona igual. Nada más que ellos manejan, en lugar de 0 a 100 ellos manejan como la mínima o punto de congelación 32 grados y la que es ebullición a 212 grados. Ambos de estos sistemas pertenecen al sistema internacional de unidades y pues ambos sirven para determinar la temperatura ambiental o la temperatura de un cuerpo u objeto. El otro tipo de temperatura que aparece ahí, que son los grados Kelvin,
se utilizan en la iluminación, así como aparece la imagen que está ahí abajo. Es para medir la temperatura de color de un foco. Esto quiere decir que cuanto más alta sea la clasificación Kelvin, más blanca va a ser la luz. Em, y ya, pues estos tres tipos de unidades de medición de temperatura en ergonomía siempre tienen que ser los más óptimos para garantizar el apto desarrollo de los trabajadores. Siguiente, por favor. Los equipos de medición, pues ahora sí que hay muchos, ya dependerá pues mucho del uso que se le quiera dar. Aquí algunos son como por ejemplo los termómetros, como los que usamos normalmente en casa cuando alguno de nuestros familiares o nosotros mismos creemos que tenemos fiebre o temperatura, tomamos nuestro termómetro y pues nos tomamos la temperatura, ¿no? Los termómetros infrarrojos, pueden ser como los de la imagen que se muestra abajo, o los que usaban, por ejemplo, ahora que fue tiempo de COVID, en las entradas de algún establecimiento o así, tenían ese tipo de, de termómetros infrarrojos que no necesariamente tienen que tocar la piel para poder detectar la temperatura. Otro tipo de medición puede ser como por ejemplo las cámaras termográficas. Abajo se muestra una imagen de lo que es una cámara termográfica y esas pues tal y como aparece en la imagen, o sea, se proyecta hacia el lugar donde uno quiera detectar la temperatura y va a aparecer la temperatura de algún objeto, de alguna persona. Y el otro que dice que termohigrógrafo, investigué qué era eso y pues es algo para detectar la temperatura del ambiente, la humedad del aire. Siguiente, por favor. Ah, creo que ya fue todo de mi parte. Principalmente estaremos hablando sobre las características de la temperatura en el ámbito general. Nos dice que la temperatura cuantifica el movimiento de los átomos de una sustancia o un cuerpo, sea por desplazamiento, vibración o oscilación. La segunda característica nos dice que la temperatura es una magnitud física por ser una propiedad observable y cuantificable. La tercera característica nos dice que el efecto que tiene la temperatura sobre una sustancia dependerá de las propiedades de la misma. Un ejemplo de esta característica es que el nitrógeno líquido se evapora fácilmente al llevarlo a una temperatura ambiente, pero mientras que el oro se fundirá hasta alcanzar los 1064 grados. Siguiente, por favor. La cuarta característica nos dice que aunque dos sustancias tengan la misma temperatura y por ello la misma energía cinética, el movimiento de sus partículas no siempre será igual. Un ejemplo de esto es que si un gas y un sólido tienen la misma temperatura, en el primero de los átomos se mueven con toda la libertad, mientras que en el segundo solamente van a estar vibrando o se van a auxiliar. La quinta característica de la temperatura es que está estrechamente ligada con la presión. En conclusión, nos dice que a mayor temperatura la presión tiende a aumentar y viceversa. La última característica de la temperatura nos dice que también se relaciona con el volumen del fenómeno de dilatación y la contracción. Por ejemplo, cuando se calienta un metal, los átomos vibran más, expandiendo el material ligeramente. Es por eso que a veces cuesta sacarse más los anillos en verano y es más fácil, ya sea en invierno. Siguiente, por favor. Estaremos hablando principalmente de la transferencia de calor. Principalmente, ¿qué es la transferencia de calor? Nos dice que se refiere al fenómeno físico que consiste en el traspaso de energía calórica de un medio a otro. Principalmente esto sucede cuando dos sistemas se encuentran en distintas temperaturas, se ponen en contacto, permitiendo el flujo de la energía del punto a mayor temperatura, transfiriendo a mayor temperatura a menor. Y así hasta alcanzar un equilibrio térmico en el que se igualan las temperaturas. Esta dicha transferencia se puede dar en tres modos. Estos son conducción, convección y radiación. Siguiente, por favor. Principalmente estaremos hablando sobre la conducción.
Nos dice que la conducción es la transferencia de calor mediante el contacto directo de las partículas de un material en el otro, pero principalmente si transferir materia entre los cuerpos sucede en todos los estados de agregación, estos ya sean sólido, líquido o gaseoso, aunque en estos dos últimos suelen preferirse la convección. En conclusión, nos dice que la conducción del calor suele utilizarse para la cocción principalmente de alimentos. Un ejemplo de la conducción, intenté buscar un ejemplo muy sencillo y este es de que, por ejemplo, si cocinas en una cocina eléctrica, la hornilla se calienta por efecto de las resistencias eléctricas y este calor es transferido por la conducción a la sartén en la que depositamos sobre ella y así el sartén hará lo mismo con los alimentos que estaremos cocinando. Siguiente, por favor. Por siguiente tenemos la convección. Principalmente nos dice que la convección es semejante a la conducción, excepto que ocurre en los casos de que el fluido recibe calor y se mueve para transmitirlo dentro de un espacio en el que está contenido. La convección es el transporte del calor por medio del movimiento del fluido, ya sea gaseoso o líquido. En conclusión, nos dice que la convección es de que si se mezclan dos líquidos, el de mayor temperatura se le transfiere al de menor temperatura. Un ejemplo de ello es de que cuando calentamos agua en un recipiente, el calor transferido por la conducción al recipiente se calentará las porciones que están en contacto directo con él y se forzarán a otras porciones frías del líquido a ocupar su lugar, calentándose así uniformemente toda el agua. Siguiente, por favor. En último lugar, tenemos la radiación. La radiación nos dice que es el tipo de transferencia de calor y es también el único que puede darse en ausencia del contacto y por ende también en su medio físico, o sea, también se puede dar en el vacío. Esto se debe a que su origen está en el movimiento térmico de las partículas cargadas de la materia, que desencadena a la emisión de las partículas electromagnéticas, es decir, la radiación térmica, siendo su intensidad dependiente de su temperatura, su longitud en la onda de la radiación considerada. Nos dice que la radiación principalmente se puede dar a través del aire o inclusivamente en el vacío. Y el mejor ejemplo que puede encontrar es referente al Sol, que a pesar de hallarse a 149,6 millones de kilómetros de nuestro planeta, la temperatura del Sol es tan alta que irradia hacia el espacio, hasta hacia espacio enormes en cantidades de luz y calor. Siguiente, por favor. En último lugar, tenemos las condiciones térmicas. Las condiciones térmicas tenemos la condición abatida, elevada y extrema. Principalmente la condición térmica abatida es la situación ambiental capaz de producir pérdida de calor en el cuerpo humano debido a las bajas temperaturas que puede romper el equilibrio térmico del trabajador y tiende a disminuir su temperatura corporal central. Tenemos la condición térmica elevada, nos dice que es la situación ambiental capaz de transmitir calor hacia el cuerpo humano o evitar que el cuerpo humano transmita calor hacia el medio en tal magnitud que pueda romper el equilibrio térmico del trabajador y tienda a incrementar su temperatura corporal central. Por último, tenemos la condición térmica extrema. Nos dice que esta es la situación ambiental capaz de permitir una ganancia o una pérdida de calor en el cuerpo humano ya sea con esta magnitud y que se modifique el equilibrio térmico del trabajador y que ocasione un incremento o decremento en su temperatura corporal central, capaz de alterar su salud. Siguiente, por favor. Muy bien, esta parte me toca a mí que vamos a hablar de una pequeña introducción a la regulación térmica en humanos. Como podemos ver en la imagen, como seres humanos somos capaces de mantener una temperatura corporal constante independientemente de las condiciones ambientales externas. Esta capacidad, conocida como termorregulación, es especial para nuestro bienestar y supervivencia. Podemos ver que la temperatura corporal aumenta, los vasos sanguíneos se dilatan y el calor se dispersa por el ambiente.
En lo contrario, cuando está frío, la temperatura corporal disminuye, los vasos sanguíneos se contraen para conservar el calor y el calor se retiene. Siguiente, por favor. Ventajas generales de la temperatura. Como podemos ver aquí, el mantenimiento de la vida y procesos biológicos, la regulación de la temperatura corporal permite a los humanos que mantengan funciones biológicas estables, como es la regulación de la temperatura, lo de tener siempre los órganos vitales calientes, porque si no, pues, nos morimos de una forma u otra. El otro punto es fisiología humana. El control de la temperatura interna es esencial para el correcto funcionamiento de órganos y sistemas como el cerebro y el corazón, como había mencionado. Y el último punto es productividad y salud en condiciones térmicamente adecuadas. Cuando las condiciones de temperatura ambiental son favorables, mejoran la concentración y el rendimiento físico y mental del cerebro y corazón. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de la temperatura en el sueño, porque muchos lo toman a la ligera, de que casi no duermen, casi lo toman muy a la ligera, 4 horas, 3 horas, para no tener tanto sueño. Pero si bien, si vas a una fábrica, si trabajas de 12 horas, no aguantas con 4 horas de sueño, ya a las 6 horas ya estás durmiéndote en el baño. Por eso es bueno el bienestar térmico, como dice la imagen. La sensación de satisfacción con la temperatura del ambiente es importante durante el día, también en la noche, ya que nuestro sueño puede verse afectado. Por eso un aire acondicionado se ha colocado tanta facilidad en nuestros hogares. Todos tenemos, bueno, la mayoría que sufre de esas altas temperaturas, por lo menos un ventilador tenemos para dormir a gusto. Si no, el sueño se nos va. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo de la termorregulación, que el cerebro en sí es el que controla todo ese sistema. Y un poco de los ejemplos de todos los órganos que interactúan entre sí para hacer todo eso. El más importante es las glándulas sudoríparas. Un punto importante es que nosotros sí las tenemos, pero algunos animales como los cerdos no lo tienen y por eso se revuelcan en el lodo para poder regular su temperatura. Pues por suerte nosotros sí tenemos las glándulas. Siguiente, por favor. Tenemos aquí unas desventajas sobre el calor en el cuerpo humano, que ya le puse afecciones al cuerpo humano. Un punto es estrés térmico. Las temperaturas extremadamente altas pueden causar estrés térmico, afectando negativamente al sistema cardiovascular, respiratorio y renal. Segundo punto, impacto en la productividad y el bienestar. Las altas temperaturas también pueden reducir la capacidad de concentración, disminuir la productividad y aumentar el riesgo de accidentes laborales. Y el último punto es problemas crónicos. La exposición constante a temperaturas elevadas puede agravar condiciones como el asma y enfermedades cardiovasculares. Eso les pasa más a los que están trabajando en construcción en las carreteras, a los ingenieros civiles o en general a los que trabajan bajo la luz del sol. Siguiente, por favor. Aquí está un ejemplo de cómo nos afectan las altas temperaturas. El sueño, como lo he mencionado, el boca seca, a las personas hipertensas y enfermos de coronarios. Algunos medicamentos hacen contradicción con la temperatura, piel cuarteada, varices, salpullido, agotamiento. En los roces, rojeces, como dicen ahí, la piel se hace muy sensible y hace que nos recemos de los pliegues de las partes del cuerpo, del cuello, de los brazos, ingle. Siguiente, por favor. Y hasta ahí será mi parte. Gracias. Peligroso ocupador y si no se llevan las medidas adecuadas. Para esto existen normas. Sabemos que las empresas o trabajo deben regirse bajo cierto tipo de normas dependiendo al giro que se dediquen. Bueno, toda empresa que se dedique a trabajos donde sus trabajadores se ven a temperaturas muy extremas, se rigen bajo dos normas muy importantes. La primera es la norma oficial mexicana, que es la NOM
015 STPS 2001. Esta es de condiciones térmicas elevadas o abatidas, condiciones de seguridad e higiene. Condiciones térmicas abatidas nos dice que son las que provienen del frío, que hacen que el calor del cuerpo disminuya. Bueno, el objetivo es establecer las condiciones de seguridad e higiene, los niveles y tiempos máximos permisibles de exposición a condiciones térmicas extremas, que por sus características, tipo de actividades, nivel, tiempo y frecuencia de exposición sean capaces de alterar la salud de los trabajadores. Su campo de aplicación de esta norma, como bien lo sabemos, una NOM es una norma oficial mexicana, su aplicación es en todo el territorio nacional, en los que exista exposición de los trabajadores a condiciones térmicas que sean provocadas por fuentes que generen que la temperatura corporal sea inferior a los 36 grados centígrados o superior a los 38 grados centígrados. Bueno, nos marca tres regímenes de trabajo, que es el ligero, moderado y pesado. El ligero, pues, puede ser sentado, parado o caminando muy poco, y realizando movimientos muy ligeros o movimientos no constantes. El moderado, pues, es parado o caminando. Eso puede ser también enfrente de una máquina o de un equipo donde ya se requieran movimientos de mayor fuerza. El pesado, pues, nos dice que es levantando o empujando cargas pesadas. O realizando trabajos pesados. Nos marca también los límites permisibles de exposición. La primera tabla nos marca los límites máximos permisibles de exposición a condiciones térmicas elevadas. Bueno, cuando el trabajo es ligero, el porcentaje del tiempo de exposición es del 70%. Cuando es moderado es del 26.7% y cuando es pesado del 25%. Cuando el ligero es de 30.6, el moderado de 27.8 y el pesado de 25.0. La exposición es de 75% y tiene que haber un tiempo de recuperación que va a ser el 25% en cada hora. Cuando el ligero es de 31.7, el moderado está a 29.4 y el pesado a 27.8. El porcentaje de exposición va a ser del 50%, pero pues también tiene que haber un tiempo de recuperación que son los 50% en cada hora. Cuando el ligero está a 32.2, el moderado a 31.1 y el pesado a 30.0, aquí es menos el tiempo de exposición, que sería el 25%, y con un 75% de recuperación en cada hora. En la tabla 2 nos menciona los límites máximos permisibles de exposición a condiciones térmicas abatidas, que son las temperaturas bajas. Cuando la temperatura es de 0 a menos 18 grados centígrados, pues la exposición aquí lo maneja en diarias, son 8 horas. Si tu turno de trabajo es de 8 horas, pues puede ser ese tiempo de exposición. Cuando ya estamos a menos 18 grados a menos 34 grados centígrados, si tu jornada de trabajo dura las 8 horas, como lo había mencionado, pues aquí nada más va a ser 4. Sujeto a periodos continuos máximos de exposición de 1 hora, o sea, se deben de ir intercalando esos tiempos de exposición y se debe tener un tiempo de no exposición al menos igual al tiempo de exposición. Cuando tenemos de menores de menos 34 a menos 57, es 1 hora de exposición, sujeto a periodos continuos máximos de 30 minutos. Cuando se realiza la exposición, se debe tener un tiempo de no exponerse a este tipo de temperaturas, al menos 8 veces mayor que el tiempo de exposición. Y cuando son temperaturas de menos 57 grados, son solamente 5 minutos de exposición diarias. Esta norma también nos marca las obligaciones que debe de tener la empresa. Pues la primera es que debes informar a tus trabajadores los riesgos que se tienen por exposición a temperaturas extremas, ya sean altas o bajas. Pues también tú como empresa pues debes de proporcionar el equipo de protección personal al POE. ¿Qué es POE? Es el personal ocupacionalmente expuesto. Y esto lo establece en la norma 017. Esa es la que vamos a ver más adelante.
Señalar y restringir acceso a las áreas de exposición a condiciones térmicas extremadas. Aquí pues sabemos que no todos van a poder entrar a estas áreas y pues tiene que ser con su equipo de protección. Proporcionar capacitación y adiestramiento al personal ocupacionalmente expuesto en materia de seguridad e higiene. Es importante antes de introducir a los trabajadores a este tipo de exposiciones, pues capacitarlos y darles el mejor entrenamiento y llevar a cabo la vigilancia a la salud del personal ocupacionalmente expuesto. Bueno, como se los mencioné, la siguiente norma es la NOM 017 STPS 2008. Esta es equipo de protección personal, es selección, uso y manejo en centros de trabajo. Su objetivo nos dice que es establecer los requisitos para la selección, uso y manejo de equipo de protección personal para proteger a los trabajadores de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su salud. Su campo de aplicación pues también es en todo el territorio nacional y en los lugares donde se requiere equipo de protección para atenuar los riesgos y proteger al trabajador. También nos marca las obligaciones del patrón, que son identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores, determinar el equipo de protección personal que deben usar los trabajadores y proporcionar a los trabajadores equipo de protección. Debemos tomar en cuenta que en las empresas que nosotros nos presentemos siempre tiene que haber este equipo de protección personal y deben de estar marcadas las áreas donde se requiera el equipo de protección personal y con ayudas visuales que nos ayuden a identificar qué tipo de equipo se necesita para poder estar en esa área de trabajo. También sabemos que todas las empresas se deben de regir bajo las normas, pero no siempre se cumplen al 100%. Entonces, pues también es importante que se le siga el seguimiento adecuado a este tipo de normas para que los trabajadores no se vean afectados y estén siempre en las mejores condiciones de trabajo. Bueno, nuestro ejemplo es de una empresa metalmecánica. Pues esta se dedica a procesar, cortar y fundir metales y aceros. Dentro de lo que es el área de fundición, la temperatura fusión de los aceros en el horno es de 1000 a 1500 grados centígrados. A pesar de que existen barreras de protección, vallas aislantes, y para evitar que el calor se fugue directamente a la cabina de los operarios, pues estos no dejan de estar expuestos a la radiación de lo que es el calor. A pesar de que pues ellos portan pues su equipo especializado, entre ellos son pues gafas, mono, guantes, casco y zapatos. Recordemos que pues el equilibrio normal de temperatura de un ser humano es de 36 grados centígrados a 37, y ellos al estar expuestos a tan extremas temperaturas, pues su cuerpo realiza un mayor esfuerzo, y pues se puede ver afectado en su sistema de regularización térmica corporal. Para esto, pues también se pueden ver afectados con algo que se llama estrés térmico, riesgo térmico, que es el estado de malestar del cuerpo cuando pues no se produce la temperatura ambiente adecuada, y pues entre algunas molestias que puede causar al operario, pues desmayos, mareos, pérdida de electrolitos, sudoración excesiva, golpe de calor, entre algunos otros. Recordemos que pues ya si el cuerpo sube más o menos más de 40 grados, pues puede ser mortal para un operario. Dentro de las medidas que implementó esta empresa para sus operarios, entre algunas de ellas son el proceso de aclimatación para los operarios de nuevo ingreso, que más o menos es en un periodo de 4 a 7 días,
en periodos cortos de 2 horas de trabajo aproximadamente, de exposición, para que se vayan aclimatando poco a poco al área de trabajo. Siguiente, por favor. También, siguiente, por favor. Bueno, también usan los sistemas de ventilación, ya sea pues ventilación forzada, que permite aumentar el movimiento y la velocidad del aire dentro de la industria. O sea, quiere decir que pues saca el aire caliente y entra el aire frío del ambiente. También usan sistemas de climatización. Esto les ayuda a bajar hasta 11 grados la temperatura dentro de la fábrica. Otra implementación, pues como ya se mencionó, y esto pues sí es obligatorio, es el uso de uniformes ignífugos. Esto pues les permite protegerse de las altas temperaturas para que su cuerpo no eleve su temperatura corporal, y pase algún incidente. También implementaron poner en algunos lugares estratégicos fuentes de agua para que los operarios se mantengan hidratados en todo momento del horario laboral, ya que pues al estar expuestos a estas altas temperaturas pues se pierde más lo que son los electrolitos. Igual reciben una tipo de capacitación que también es muy importante, seguir consumiendo agua, no solo dentro de lo que es el horario laboral, sino también en sus casas. Esto pues para mantenerse hidratados, ya que pues ellos pierden mucho más electrolitos y que una persona que trabaja pues en un ambiente pues muy diferente. Siguiente, por favor. Bueno, en conclusión, mantener una temperatura adecuada en los lugares de trabajo mejora la comodidad, a la vez tiene un impacto positivo en lo que es la productividad y la salud de los empleados. Esto les ayuda a las empresas a poder identificar y evaluar factores de riesgo de niveles de temperatura. Les ayuda pues a poder saber qué temperaturas son las adecuadas y poder, en caso de que pues no las tengan, poder mejorarlas, más que nada para tener un ambiente agradable para lo que son los empleados. Sería todo.